vamos a dar inicio a la clase de latín del día de hoy. Entonces, recuerden la oración que tienen en las pantallas y lo que está en negro lo decimos todos juntos. Veni Sancta Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tuia moris ineis ignem accende. Yo pregunto, emita spiritum tumet creabuntur, y ustedes responden, et renovabis faciem terre. Oremos. Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de eius semper consolationem gaudere per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Santa Maria, Maria, Mater Dei, ora pro pro nobis nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Sede sapientiae, ora pro Ora nobis, pro nobis, Sancte Joseph, ora pro nobis, Sancte Tome, ora pro ora pro nobis, nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a ver algo que ya es propiamente del latín. Bueno, es hora darles la introducción de siempre. Bienvenidos. Disfruten la clase a pesar de que sea una noche oscura, fría y lluviosa, por lo menos para los que estamos aquí en Bogotá. Entonces vamos a empezar a ver hoy ya un tema que se relaciona con los verbos, ¿sí? Entonces, perdón, aquí voy a adelantar un poquito. Pues lo de la pronunciación, ¿alguien tiene preguntas sobre la pronunciación del latín? Hola. Pues no, por ahora no. Pues no sé, sería mirar por el camino, pero por ahora no. Bueno, perfecto. ¿Cómo se pronuncia la Z en latín? ¿Alguno sabe? Como un zumbido. Exacto. Es como la S portuguesa Sí. y la S francesa, Z, ¿sí? Zelus domus tue comedidme, el celo de tu casa me consume, como dice el Salmo. Con los diptongos, bueno, no hay ningún problema. Respecto a la pronunciación clásica y la eclesiástica, ¿se ha comprendido la diferencia? Sí, bueno, imagino que sí. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver el tema del presente indicativo. Voy a llegar hasta esa diapositiva, porque esto ya prácticamente es tema visto. Nominativo. Ah, bueno, ¿se acuerdan de los casos de la declinación? Lisette, Jaime, Natalia, Caro, Vivian. ¿Se acuerdan cuáles son los casos? Nominativo, genitivo y acusativo. Te Y faltan dos. ablativo, ablativo y... ¿Ya? ¿Me los podrían decir en el orden que hemos visto en clase? Sí. Nominativo. Espérate. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Exacto, esos son. En algunos manuales de latín el vocativo no lo ponen, ¿sí? Por lo que no es tan usado y porque en casi la mayoría de las declinaciones es lo mismo que el nominativo. Pero entonces sí conviene que lo sepan porque efectivamente existe el nominativo en alguna declinación que es distinta a al nominativo. ¿Listo? Bueno, entonces, habíamos visto este tema de pronunciación. Aquí les presento la primera declinación, ¿sí? Y la primera declinación completa es como aparece en esta diapositiva.
Esta es como la segunda clase de latín en serio que nosotros podemos tener, ¿sí? Porque aquí es una de las llaves para abrir las puertas del latín. Hagan de cuenta que cuando estudiamos latín es como si entrásemos a un castillo gigante, desconocido y de corte medieval. Y una de las primeras llaves que tenemos en este juego para poder adentrarnos a ese mundo del latín es esta diapositiva que tenemos acá. Y esa diapositiva es necesario que la memoricemos. Fíjense las terminaciones. El nominativo termina en A, el vocativo en A, el acusativo en AM, el genitivo en E, el dativo en E y el ablativo en A. Esa rayita que se le pone al ablativo en A es para distinguirla esa del nominativo y del vocativo, pero eso solamente nos damos cuenta a la hora de escribirlo. ¿Ustedes han visto manuales de latín Sí, y se han dado cuenta que existen unas rayitas sobre diferentes vocales? Sí, pues el sobre la A y sobre la E, creo. Exacto, sobre la A y sobre la E. ¿Por qué están esas rayitas? ¿Alguno se acuerda? Para alargar el sonido. Ajá. Exacto, es para un tema auditivo, para reconocer cuándo se alarga el sonido, cuándo no. Pero entonces recordemos que nosotros de habla castellana tenemos mucha afinidad con el latín, porque nosotros leemos tal cual como escribimos, y asimismo es el latín eclesiástico. Sí. Entonces, claro, el tema este es que para nosotros el tema de de la ubicación de las sílabas es mucho más fácil, porque se acuerdan en qué idioma todas las palabras suenan de forma aguda y que es mucho más difícil para ellos entender y pronunciar el tema de las sílabas en latín. En francés, creo. El francés, claro, porque todo termina en palabras Sí. agudas. Entonces, claro, ellos necesitan una notación y en inglés también, ¿no? Porque en inglés en inglés no existe la tilde, ¿cierto? ¿O sí? No, no se pero hay escribe un con tilde. acento, ¿no? Sí. Hay acentos, pero no se usa un signo gráfico, digamos. O sea, existen las sílabas tónicas, más Sí, no existen las tildes. Sí es exacto. así, ¿cierto? Sí, sí. En cambio, Perfecto. en francés hay más tildes que en español. Claro, está la E grave, la tilde grave, bueno, la que va hacia la derecha, la que va hacia la izquierda, cuando La está la circunfleja. diéresis. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, en el día de hoy, entonces vamos a empezar con una clase de latín en la que les presento el verbo sum. El verbo sum es el verbo ser o estar. Es un verbo básico en todos los idiomas. En el inglés uno le enseñan el verbo to be. Aquí en latín es el verbo sum, ¿sí? Y les voy a presentar el presente, valga la redundancia, les voy a mostrar el presente indicativo y el imperativo del verbo sum, ¿sí? Entonces, en latín, cuando se pronuncia un verbo, se pronuncia la primera persona del singular, la segunda persona del singular y después el verbo en infinitivo, como se pueden dar cuenta. Entonces vamos a hablar del verbo sum. Sum es ese, ¿sí? Amo, amas, amare. Es el verbo amar, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué es el verbo en indicativo? En infinitivo, perdón, en infinitivo. Sin conjugar. Sin conjugar. Dame un ejemplo. Amar. Otro ejemplo. Correr, reír, brincar, saltar. ¿Y cuál es la característica que terminan en qué? Oír. Exacto. Así distinguimos los verbos. Y los verbos que denotan acciones, ¿sí? Acciones. Sí, porque he hecho sustantivos que terminen en ar, oír, no se me ocurre ahorita ningún. ¿A ustedes se les ocurre algún sustantivo o algún adjetivo en ar, oír?
Amor. El amor, pero no es No. oír. Oír. No, Es un verbo. Un verbo, no, no hay, Mauricio. no hay. Bueno, entonces ya esa es una de las claves que tenemos para reconocer cuando son verbos, las palabras que están en infinitivo, que terminan en oír y denotan una acción. Entonces, esto nos lo tenemos que aprender de memoria. MST, mustis, NT. MST, mustis, NT. Suena como una especie de rap. MST, mustis, NT. Pero bueno, no es un rap. Son las terminaciones del presente indicativo del verbo ser. Entonces, ¿la M a qué corresponde? A sum, ¿sí? La S a qué corresponde? A la terminación es. La T a qué corresponde? Al est, ¿sí? Est quiere decir es. Mus, en el plural, pertenece a sumus. Tis pertenece a estis, sois. Y nt a sunt, son. ¿Listo? Entonces, sum es est, sum es est. Váyanlo repitiendo mentalmente o bueno, en voz alta. Sumus estis sunt. Entonces, sum, soy. Sum Mauritius, soy Mauricio. Es, eres. Entonces, es, no sé, María. Es María, eres María. Est, Joanes. Joanes. Entonces es Juan. Sumus. Sumus amici. Somos amigos. Estis. Sois. Es la segunda persona del plural. ¿Sí? De hecho, en latín se usa, sí, se usa. Ahorita no me acuerdo, hay un pasaje bíblico. Cuando el Señor le habla a los apóstoles. Sí, en el sermón que sois, vais a ser perseguidos por el mundo, pero la traducción, ¿cuál era? No me acuerdo. Bueno, les quedo viendo eso. Y la pronunciación sunt, que hace referencia a son. Entonces, sunt, sunt beati, son felices. ¿Sí? Son felices. Ese es el presente indicativo del verbo sum. ¿Sí? ¿Alguien se anima a decirlo sin mirar a la pantalla? Lisette, Jaime, Natalia, Carolina, Miguel, José Antonio. Hacia la maldita sea. Sí, así, sin mente como las Barbies. A ver, ¿cómo sería? Bon. No, sum. Sum es No sé. sumus estis sunt. Listo. ¿Puedes volverlo a repetir un poquito en voz alta? Más fuerte, perdón. Bueno. Sum es est, sumus De estis manzanos. sunt. Exacto. A ver, Jaime, su merced, anímese a decir el verbo sum. A ver. Sum es est. Sumus. Ay, faltando sunt y el de la mitad no me acuerdo. No me acordé. Estis. Estis. Sumus estis sunt. Entonces Sumus voy a estis. repetirlo. Sum es est, sumus estis sunt. Sum soy, es eres, est es, somus somos, estis sois, sunt son, sum es est, es el singular, y el plural, sumus estis sunt. ¿Listo? La regla mnemotécnica es MST mustis NT. MST mustis NT. ¿Listo? De hecho, esto me lo aprendí porque había un compañero nuestro en latín que es dominicano y antes de ir a estudiar allá le enseñaron, porque pues como en zona del Caribe hay mucha música, a la gente le gusta la música alegre como el merengue y la salsa. El padre, que era profesor de latín de ellos, les enseñó con una cancioncita el MST Mustis NT.
Entonces, cuando él me cantó la cancioncita con el MST, Musti CNT, se me grabó para toda la vida. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que ese jueguito con las palabras funcione para ustedes. Ahora, deben tener en cuenta que existe un presente imperativo. Que en castellano me pueden dar un ejemplo de presente imperativo. ¿Qué es imperativo? Ir, no, id. It. No, ve, vete. Ujú. Cállate. Cállate, Cállate. Sí, cállate. vete. Sí, casi siempre son esas órdenes como que uno quiere que se cumplan ya, y por eso se llama imperativo, porque uno impera, uno manda a que se hagan las cosas, ¿sí? Entonces, y es presente porque se tiene que realizar la acción ya, ¿sí? Presente imperativo. Entonces, del verbo sum, el imperativo es. El presente imperativo es, ¿sí? Eh, ¿A qué otro verbo se parece? El presente imperativo soy, ¿qué dijiste? ¿A qué verbo se parece? Sí, no, el presente imperativo es, o sea, yo decir sé tú, Natalia. El es, ¿a qué otro verbo se parece? ¿O a qué otra forma conjugada se parece? Ahí está en el cuadro. La presente A la indicativo. segunda persona del singular del indicativo, el presente del indicativo. Exacto. Aquí esto, por ejemplo, para los que les gustan las matemáticas, tenemos que aprendernos a ubicar, porque en el castellano se hace de esa forma. Es como dar la nomenclatura de una casa. ¿Tú dónde vives? No, yo vivo en la calle Quinta con carrera 17 en el barrio de La Soledad, en Bogotá, Colombia. ¿Sí? Aquí pasa lo mismo. El verbo es de la segunda persona del singular del presente indicativo. Y se distingue o se parece mucho, pero el sentido es distinto a la segunda persona del presente imperativo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Indicativo. Presente imperativo. Imperativo, sí. Llamémoslo solamente imperativo. ¿Sí? Si reconoces el imperativo en castellano, cuando yo te digo, sé Sí. tú misma, ¿sí? Ujú. Sé tú misma. En latín sería, es tu ipsa. Sé tú misma, es tu ipsa. Pero entonces el es tu ipsa, a ver, vamos a salir de aquí esta cosa y voy a escribirlo. Voy a utilizar las herramientas que las TICs me ofrecen. Entonces, fíjense, es tu ipsa se distingue de es tota. Exacto. En esta primer frase, es tu ipsa, ¿qué quiere decir? Sé tú misma. Listo, lleva tilde, sé tú misma, porque se distingue del sé que es un reflexivo. Sé tú misma. La segunda frase, ¿cómo se traduce, Nata? Es todo hermoso. ¿Cómo? Todo hermosa es. ¿No? Eres. Toda hermosa eres. Ah, sí, Eres, sí, sí. eres. Ay, de hecho este es el versículo que se le canta a la Virgen María. Tota pulcra esto, María. Bueno, Carolina puede cantar más lindo que yo no sé cantar muy bien. Entonces sería, eres toda hermosa. Natalia, ¿cómo se diría es toda hermosa? Es tota pulcra. No, pero en el orden gramatical que está ahí. Ok, tota pulcra est.
Est, muy bien, exacto, que suene esa T. Tota pulcra est. S, entonces, ¿cómo se traduce? Es toda hermosa. Entonces, bueno, ese versículo, esa frase que les estoy poniendo ahí, es de una antífona de la Virgen. Tota pulcra est, oh María, et macula non est in te. Sí, de hecho ahí se ve la diferencia. Et macula non est, non est in te. Pan speciosa. Bueno, entonces, eso es para distinguirlo. ¿Qué es lo que estamos distinguiendo con este ejercicio? ¿Qué? El vocativo y el No, aquí no hay nada vocativo, Caro, porque aquí estamos hablando de indicativo verbos. e imperativo. Imperativo. Pero dime la dirección de la casa concreta, porque yo como Segunda y tercera persona, el singular. la segunda y la tercera persona del singular. ¿Y qué otra diferencia estamos haciendo? ¿O estamos marcando aquí cuál diferencia? ¿Qué singular? El imperativo. Eso, la persona que encendió el micrófono, si quiere anímese a decirlo. Anímense que somos solo 4 y no hablamos nosotros. Ok, vamos a ver. Entonces, la dirección sería, estamos haciendo la diferencia entre la segunda y la tercera persona del singular en indicativo. Muy bien. ¿Y qué otra diferencia estamos haciendo en relación con el imperativo? Aquí está marcado, aquí está marcado. Pues que el imperativo en segunda persona es igual al singular, ¿qué? A la segunda persona del singular. Exacto. En cuanto a la forma de la escritura, se parecen, pero por el contexto nos damos cuenta que es distinta, ¿sí? Ujú. De hecho, esto tendría que ir con un signo de admiración. ¿Mm? Es tu ipsa, sé tú misma, ¿sí? Y sería distinto decir tota pulcra es. Listo. Bueno, entonces, con eso dimos inicio al presente indicativo del verbo ser y también vimos el imperativo del verbo ser, que en latín pues sería sum. Hay unas palabras que son, compuestos de ese verbo ser, ¿sí? Entonces, vamos a mirar. A ver, esto, hagámosle control C y peguémoslo acá, control V. Y esto todavía no lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes se están dando cuenta de, por ejemplo, el verbo absum. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es absum? Ausente. Estar ausente. Uy, qué bien, qué pilera. Adsum, ¿qué es? Presente. Exacto. Desum, Faltante. Bueno, no falto. hago falta. Presum, Mandar. sí. De ahí viene la palabra presidir, ¿sí? La raíz de la palabra presidir viene este verbo, presum, ¿sí? Presidir, el presidente, presum. ¿Quién es el presidente? El que preside. ¿Y quién es el que preside? El que manda, el que dirige, el que está al frente. El que está al frente de la nación, el presidente de la república. El que está al frente de una empresa, el presidente de la compañía, el presidente de la empresa. ¿Sí? Ustedes han escuchado hablar de las órdenes
sacerdotales? Sí, ¿Como las comunidades? Sí, como en las comunidades, así es. Bueno, en las órdenes religiosas, cuando vienen las órdenes sacerdotales, ¿se acuerdan que hay unas órdenes menores y hay unas órdenes mayores? sí, por ejemplo, los Sí. exorcistas y todo eso, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las órdenes? ¿Cuántas y cuáles son las órdenes menores? Esto es catecismo básico. De menores que me acuerdo, creo que el lectorado. Muy bien, lectorado. De mayores que me acuerde, diaconado. No, pero dímelas en orden. No, es que no me acuerdo de todo. Bueno, pero te animaste a decir algunas. Bien. ¿Alguien que se anime a completarlas? Gente, esto es catecismo básico, esto es cultura católica general. En serio. Diácono, subdiácono, Muy bien. lector, ¿no? El Sí, Exorcista. portero, o esos son muy antiguos. pero el portero tiene otro nombre, tiene un nombre en Mm. latín. Portero, capellán. Portal. ¿Cómo, Lisette? No, está balbuceando. Ay, sus mercedes, no me pongan triste. Exorcista. No, Exorcista. No, esos son los más arriba. Sí, el exorcista. ¿saben cómo se dice puerta en latín? Portus. Porto. Porta. Porta. Porta est. ¿Alguien se acuerda el puerto donde San Agustín dejó abandonada Santa Mónica? Porto. Porto Asís. Porto Asís. No, ¿cuál puerto así? Ay, no, qué genio. No, donde en Italia San Agustín deja abandonada a Santa Mónica en el puerto de ¿Hostia? Ostia. Ostia, muy bien. Ay, aquí se me perdió esto. Entonces, hostia en latín quiere decir puerta, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamará a la persona que es el portero, ¿sí? Que recibe la primer orden? Ostent. No sé. Qué pena que dijiste. No, qué pena. ¿Cómo se llama la primer orden que reciben los seminaristas, los que van a ser futuros sacerdotes? ¿Te acuerdas que Jaime dijo que es portero? Pero yo le dije, sí, pero es que tiene un nombre en latín y es más bonito. Si puerta es la raíz de la palabra portero, hostia es la raíz de la palabra. Hostiario. Muy bien, excelente. Carita feliz, hostiario. Esa es la primera orden que reciben los futuros sacerdotes. Hostiario, porque ellos tienen el poder de cerrar o de abrir las puertas de la iglesia. De hecho, ahí se les confiere una gracia bastante interesante y es de poder sacar a las personas que se piensen indignas de estar en la iglesia, ya sea por su comportamiento o por sus palabras o por su vestimenta. ¿Mm? Y esto, por ejemplo, si ustedes llegan a ir a algún seminario de la fraternidad, se van a dar cuenta en la misa de los domingos que hay un seminarista que está parado en la puerta recibiendo a la gente dentro de las iglesias y habitualmente es un hostiario. ¿Listo? La segunda orden, ¿cómo se llama? Lector. Muy bien, lector. ¿Cómo, perdón? Lector, Ah, ya. ¿sí? Es la segunda orden, ¿sí? La tercera orden, ¿cómo se llama? La tercera orden menor. Subdiácono.
No, chino, esa Ahí es una sí, mayor. ¿Cómo? ahí sí vendría lo del exorcista, ¿no? Muy bien, exorcista. Listo, el exorcista. Esa es la tercera. Entonces, con esta que, bueno, con el lector que cabe mencionar. Cuando a un seminarista le otorgan la orden de lector, entonces puede leer la epístola, ¿sí? Puede hacerlas, puede cantar en el oficio. Entonces, por ejemplo, ahorita en la noche en completas es el que inicia la oración. Iube Domne benedicere. Entonces, todo el coro le responde a lo que este seminarista está cantando porque ya tiene la orden de lector. ¿Mm? En Semana Santa puede hacer las lecturas del Viernes Santo, no, del Sábado Santo, perdón, del Sábado Santo. Y puede leer la epístola en la misa. Entonces, por ejemplo, cuando hay una misa cantada, él podría rezar la epístola. ¿Mm? De hecho, si ustedes llegan a ir alguna vez a algún seminario en Argentina, en Estados Unidos, en Francia o en Suiza, bueno, en Suiza no, porque allá es el seminario de menor, no. En Francia no, es en Suiza sí. Entonces van a encontrarse con que los seminaristas que tienen la orden de lector cantan las epístolas. Después viene la orden de exorcista, ¿sí? Lector, lectoris, bueno, el lector. El exorcista es el que tiene la facultad de expulsar los demonios. Pero esto es una cosa muy interesante. Antes de ser ordenados sacerdotes, reciben esta orden. Pero esta orden solamente la activa el obispo o el superior al que ellos están incardinados. Y habitualmente al único que le dejan el poder o ese trabajo de ser exorcista es a un sacerdote, y es un sacerdote que se caracterice por ser prudente, un sacerdote en la medida de lo posible que sea anciano y que sea un sacerdote bastante espiritual, sí, bastante, ¿cómo es? No sé, fervoroso. Sí, fervoroso, devoto. Pues en general todos nuestros padrecitos son muy devotos y fervorosos, pero imagínense, para ser exorcista tiene que destacarse entre ellos. ¿Mm? ¿Y Entonces, por qué anciano? Perdóname. ¿Por qué anciano? Por la práctica y, bueno, por la experiencia, ¿sí? Porque algo que cuando se lee en el ritual es que el diablo tiene la característica de engatusar. Y la verdad, sí, si nomás nosotros nos dejamos engatusar de seres humanos. Ahora imagínense un ángel engatusando a un ser humano. Obvio que este ser humano tiene una protección especial porque viene revestido por ese poder de la iglesia, ¿sí? Pero son los requisitos que están ahí. Listo, entonces los seminaristas, aunque tengan la orden, no la pueden ejercer. ¿Cuál es la cuarta orden? Subdiácono. No, porque esa es la primer orden mayor. Mayor. Ah, ok. Sí, todavía falta una orden menor, que para todos nosotros es una cosa muy común. Acolitado. Muy bien, Natalia, estás volando. Acólito. Esa es la cuarta y última orden menor. Ahora sí, ¿cuál es la primer orden mayor? Subdiácono. Muy bien, diácono. ¿Qué quiere decir diácono? ¿Y en qué lengua está? ¿En latín o en griego? ¿En griego? En griego. En griego. ¿Y qué quiere decir? Acuérdense de San Esteban Protomártir, la fiesta del 26 de diciembre. San Esteban. Sí, San Esteban Protomártir, él era diácono. Y el diácono, quiere decir el que sirve. Diaconus, diácono. Es el que sirve. Bueno, después sigue, ¿cuál es la segunda orden mayor? Diácono. ¿Y la última orden mayor? Sacerdote. Sacerdote. Presbítero. ¿Presbítero? Presbítero es interesante, Nata, ese nombre que acabas de decir, porque presbítero en griego es anciano. El presbítero, ¿sí? Pero entonces la orden sería... ¿Y no se usa así? O sea, se dice sacerdote. Sí, se dice la orden, o la orden sacerdotal. Okay. El sacramento de la orden. Yo casi nunca escucho que digan el sacramento del presbiteriado, no. Es como de pronto puede ser un anglicismo. Si de pronto tú frecuentas lecturas en inglés,
Puede ser que... No, presbítero es del griego. Pero en inglés no se utiliza presbítero. Ellos utilizan No, ¿no? priest. Ah, bueno, entonces ahí. Yo te quería salvar, pero bueno, no se pudo. Gracias. Listo. Una preguntita. ¿Cuánto Dime. tiempo se demoran en cada orden para prepararse para pasar a la siguiente orden? Esto es bien interesante porque son aproximadamente 6 años de seminario. Entonces, en el primer año se recibe la sotana. En el segundo año, uno recibe la sotana y la tonsura. ¿Sí? De hecho, eso me hizo falta ponerlo acá, sus mercedes. La tonsura Yo sí es te iba a preguntar, pero pues, ¿eso como tal es una orden menor? no es una orden, es el Mm. inicio a la vida religiosa. De hecho, sí, de hecho, aquí es cuando uno se incardina, pero uno se incardina porque uno hace como una fórmula de consagración, ¿sí? Y esa fórmula de consagración, para los que de pronto están viendo el catecismo de perseverancia, que por ahí alguna persona les habla, en ese catecismo de perseverancia, no sé si vieron el tema de los votos, ¿sí? Y se acuerdan de las promesas. ¿Se acuerdan la diferencia entre voto y promesa? Bueno, esto no les voy a preguntar aquí porque me imagino que ya todos lo saben. Pero entonces, con la tonsura se hace una promesa solemne y se hace con el sagrario abierto. Y en general es el superior del seminario o el que lo está reemplazando el que recibe el voto. Y de hecho los seminaristas tienen que firmar una hoja. Y se van haciendo la renovación cada año. ¿Sí? Es muy bonito, de hecho es muy bacano vivir cerca de un seminario. Perdón, es muy bonito vivir cerca de un seminario porque uno se deleita con un montón de ceremonias que uno no está acostumbrado a ver. Y los fieles pueden entrar, pueden asistir y escuchar. De hecho, es muy bonito porque a veces fiestas como, no sé, la de San José, que son de primerísima clase, entonces todo el altar vestido de blanco, con las reliquias de primera clase, los ornamentos con hilo de oro, los cantos más hermosos, el órgano no lo tocan de forma simple, sino que utilizan los pedales que hace que suene un sonido más grave. Eh, Muchos más ministros, y lo más interesante es que no hay gente que asista a esas ceremonias. Y uno está acostumbrado a que, por ejemplo, las ceremonias se hacen es para los fieles. No, dentro de la tradición, las ceremonias son para Dios. Y hayan o no hayan fieles, las ceremonias deben tener el ornato que se merecen porque están dirigidas a Dios. Entonces es una cosa, no sé, es como una cosa. Sí, es un misterio muy bonito porque póngale que ustedes llegan, no sé, en invierno que está haciendo tanto frío y justo las puertas del seminario están abiertas y ustedes abren la puerta y adentro ven todo iluminado, un montón de seminaristas cantando, o sea, eso parece como una escena dantesca en el sentido de cuando Dante describe al cielo. Sí, es muy lindo. O sea, uno se enamora, en serio, de la liturgia, uno se enamora estando o conociendo ese tipo de ceremonias. Ay, Dios quiera que haya algún día un seminario aquí en Colombia. Bueno, después, lo que preguntaba Caro, ¿cuánto tiempo duran estas órdenes? Bueno, estas órdenes duran en darlas prácticamente una por año, ¿sí? Pero entonces, en la práctica se reciben 2 por año. Entonces, cuando un seminarista está en segundo año, recibe el hostiariado y el lectorado. Cuando pasa al tercer año, recibe el exorcistado y el acolitado. Cuando va en cuarto año, recibe cerca de la fiesta de la Virgen de Luján, que esto es otra cosa que si ustedes pueden, háganlo. Vayan de peregrinación a la Virgen de Luján y empátenlo con las órdenes menores. No, es una locura, es súper chévere, porque es una peregrinación de 30 kilómetros aproximadamente, que caminándolo a paso suave, uno puede hacerla entre 6 horas y 8 horas. Pero entonces es muy bonito porque los seminaristas van cantando, van rezando el rosario, llevan los estandartes, los padres lo van confesando a uno, se ven milagros morales, gente que nunca se confiesa y se acercan a confesarse con los padres que van haciendo la peregrinación.
Es muy bonito. O sea, ahí no tenemos nada que envidiarle a las peregrinaciones que hacen los franceses. Pero bueno, es por la característica de los seminaristas. Y casi siempre es el sábado anterior o el sábado posterior a esa fiesta cuando se hacen las órdenes menores. Entonces ahí uno ve cuando le dan a los seminaristas el hostiariado, el lectorado, el exorcistado, el acolitado y el subdiaconado. Después el diaconado se recibe ese mismo año, pero se recibe en diciembre. Y casi siempre se recibe, de hecho, no, ahorita estamos en Cuaresma, pero en Adviento es como el último sábado de Adviento, que los seminaristas reciben las órdenes sacerdotales. Entonces ahí el que era subdiácono pasa a ser diácono y el que era diácono pasa a ser sacerdote. Y el sacerdocio se da en el último año de seminario. Es muy bonito. Si pueden hacerlo, háganlo. Es muy lindo ir. Y de paso, pues conocen el sur de América, que es bonito. Bueno, entonces, ¿por qué les estaba hablando de las órdenes? Todo esto para explicarles o contarles que cuando el obispo va a darle la orden menor a alguno o la orden mayor, entonces él dice el nombre, dice Pepito Pérez de Colombia. Entonces Pepito Pérez de Colombia dice Adasum, ¿sí? Y todos tienen que irse poniendo de pie y responder Adasum. De hecho, es algo que está en el ritual, ¿sí? Adasum. Cuando se publican las órdenes menores, porque casi siempre, o las órdenes mayores, casi siempre eso se publica en un tablero y se publica en latín, entonces a los seminaristas que no les van a dar las órdenes, entonces se pone el nombre de la orden y se pone a veces como están absunt, están ausentes, ¿sí? Entonces es bien interesante esto. Y son las composiciones del verbo ser. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Me desvié mucho del tema, pero bueno, es un tema de cultura católica general. No, no hay preguntas. Bueno, No, señor. bueno, me parece muy bien. No, mentiras, no, pues no está bien que no tengan preguntas. Yo tengo Listo. una pregunta. Dime, Caro. Veo que tiene varias posibles traducciones, digamos, cada uno de estos verbos. ¿Se dice verbos compuestos en este caso o Sí, son los compuestos de Zoom. compuestos Así es. del verbo sum? Ok. ¿Cómo haces para saber cuándo es cuál? ¿Igual por el contexto? ¿Cómo se hace la traducción por el contexto? Sí, Caro, sí. Pues de hecho, o sea, esto aquí no es tanto por el contexto, ya los verbos te dicen que, o no entiendo qué me estás preguntando, porque por O ejemplo, sea, porque por ejemplo el absum, una sí, cosa es estar ausente, que significa que tú no estás en el lugar, y otra cosa es estar lejos, que puedes estar ahí en un mismo lugar, pero lejos de algo o de alguien. Entonces, en ese caso, ¿cómo sabes cuándo corresponde a uno o cuándo corresponde al otro? ya te entendí, sí, ahí es por el contexto, Caro, sí, sí, Ok. sí, de hecho ahí es como la riqueza en el conocimiento de la lengua que tú tengas para, para interpretar la traducción. ¿Mm? Ujú. Sí, ahí sí es como se lo quiera traducir. ¿Mm? Sí, es sobre todo por el contexto, ¿sí? Porque, por ejemplo, en castellano yo puedo decir, yo mando a Juan. También puedo decir, yo dirijo a Juan. O, por ejemplo, yo estoy al frente de las labores de Juan, pero ahí ya tengo que añadir un sustantivo, ¿sí? En el cuadrito que les acabé de pegar, entonces está el verbo ya conjugado, porque acuérdense que como es un compuesto de sum, el prefijo es invariable y el verbo sum es lo que cambia, ¿sí? Entonces, de sum, de es, de est, de sumus, de estis, desunt. Y el imperativo de es, de este,
¿sí? Y aquí la recomendación que el profesor de latín dice es que al conjugar estos verbos se deben pronunciar distintas las dos E, la del prefijo y la de la raíz, ¿sí? De estis, desunt, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué significa de sum, de es, de e? O sea, sería como de est, de es. O sea, ¿cuál es el significado de ese? El significado, pues desum, hago falta o falto. Des es haces falta, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno le dice a Dios, Dios, me haces falta. Des, domine mei. Ah, Me ok, hace- sí, perdón. Es que no, sí. Des, Gracias. hace falta. Hace falta una buena pizza, ¿sí? No sé cómo se dirá pizza en latín. Des, pizza bonam. Pizza bona, porque aquí esto no tiene complemento directo, o sea, no va en acusativo, perdón. Después, desumus, hacemos falta. Destis, hacéis falta. Desunt, hacen falta. ¿Sí? Hacen falta unos buenos benefactores para hacer un seminario. Listo. ¿Tienes alguna otra pregunta? Aparte de estos verbos compuestos con el verbo sum, ¿hay otros más? Y uno se pone a Claro. buscar una lista larguísima, supongo. Hay más. De hecho, ¿alguien ha escuchado hablar de una página que se llama Non Possumus? Sí. Sí. Entonces, es el verbo poder. A ver, voy a eliminar esto. Tuc, tuc. Chao. A ver, dejémoslo. Control B. Entonces, aquí está el verbo puedo. ¿Sí? Entonces, el verbo puedo y el verbo ser útil. ¿Sí? Verbo puedo es possum. Ego possum. Yo puedo. No sé, ego possum. Ego possum preese. Yo puedo mandar. Yo puedo dirigir. Ego possum. ¿Sí? Potes. Tú puedes. Puedes. Potest. Él puede. Possumus. Podemos. Non possumus, que quiere decir no No podemos. podemos. Exacto. Potestis, podéis. De hecho, este es el origen, la raíz de la palabra potestad. ¿Sí? Es el poder. Y ese poder que tiene alguien para o sobre algo. Possunt, pueden. ¿Sí? Enseguida, el siguiente cuadro les muestra la conjugación del verbo soy útil. Entonces, prosum, prodestis, perdón, prosum, prodest, prosumus, prodestis, prosunt, ¿sí? Entonces son el verbo ser, bueno, la conjugación de ser útil, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo que sirve como herramienta para las primeras traducciones que vamos a empezar a hacer nosotros. ¿Listo? Entonces, Mauricio, ay, dime. qué pena contigo. No, dime. Respecto a este verbo, cuando se refieren a la Virgen dicen Virgo potens, pero terminan en S. Entonces ahí, ¿es de un femenino o ese? Un adjetivo. Bueno, esa pregunta es bien interesante porque eso en castellano, acuérdense que nosotros hablamos de, del gerundio y hablamos del participio, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan qué es el participio y qué es el gerundio? ¿O me pueden dar un ejemplo de un gerundio y de un participio? Estoy hablando. Hablando es un Ah, gerundio. Y exacto. he hablado sería un participio pasado. Muy bien, Caro. ¿Qué nivel? ¿Y en inglés
¿Cómo hablamos del gerundio cuando uno le enseñan a hablar inglés? I'm doing, por ejemplo. Exacto, el famoso O- ing. ING, sí. Entonces, es interesante porque a estas juventudes nos toca hablarles del inglés para que entiendan el castellano y el latín. Entonces, claro, Virgo potens, ¿sí? Virgo potens ahí funciona como un participio, que en castellano se traduciría como, sí, como una virgen potentada, por decirlo así, pero en realidad en castellano se dice virgen potente. ¿Sí? ¿O Poderosa. pudiente? ¿O pudiente? No. Pudiente, sí, pero es que, claro, pudiente en castellano no, la traducción es distinta. Si se dan cuenta la diferencia entre una traducción y una interpretación. Por ejemplo, cuando ustedes tienen libros que están traducidos del francés al castellano y el que lo hace es un francés, la traducción es pésima, es horrible, ¿sí? Porque hay muchos galicismos metidos dentro de la traducción, pero por ejemplo cuando son libros que se traducen al castellano por alguien que conoce muy bien el castellano, son una joya. Por ejemplo, este libro de Introducción a la vida devota, pero la traducción que hace Quevedo. ¡Oh! Ese libro parece como si uno estuviera leyendo El Quijote. Es muy bonito. ¿Mm? Entonces, Virgo potens, Virgo clemens, ¿sí? Esos serían como ese tipo de participios. Pero, Lisette, eso lo vamos a ver muchísimo más adelante. ¿Mm? Ok, perdón. No, pero está bien, o sea, está bueno que hagan esas preguntas, porque eso demuestra que han estado atentos a las pronunciaciones del latín, ¿sí? A las cosas que uno lee. Listo, entonces son las 8:58. Para terminar, entonces, aquí vamos a leer algo del Confiteor. ¿Sí? Y aquí lo que les quiero marcar son estas diferencias que hay desde aquí. Beate María, amigos Santis, acá. Hoy hasta ahora va a entrar alguien a la clase de latín. No, ya llegó tarde, lo lamento. Bueno, entonces, aquí como se pueden dar cuenta, de hecho aquí yo lo tenía comparado, espérense, denme un momentito por favor. Me da culpa, me da culpa. Bueno, estimados amigos, se pueden dar cuenta aquí de las diferencias que hay en el Confiteor Deo, ¿sí? Primero, que no estamos hablando de Confiteor Deum, Confiteor Deus, ¿sí? Sino que dice Confiteor Deo, omnipotenti, ¿sí? Entonces, el confesarse, ¿a quién se confiesa? Ante Dios. Entonces, sin haber visto la segunda declinación, ¿esto en qué caso estaría? ¿En nominativo, en vocativo? ¿Dativo? Sí, en dativo, bien. Sí, excelente, Caro. En dativo, porque yo me confieso ante Dios, ¿sí? Sí, es como yo le estoy dando mis palabras a Dios. Este testimonio mío se lo estoy dando a Dios. Y por eso está en esa declinación, ¿sí? Beate, esto sí lo podemos comparar con la declinación que ya hemos visto. ¿Sí se dan cuenta? Dativo. Aquí el dativo, ¿cómo sería? ¿Alguien lo puede ubicar? Pulcre. Pulcre, roce, exacto. Roce. Entonces sería la terminación AE. Esto es muy bonito, por ejemplo, estudiar la liturgia con el latín, porque a la próxima que vayan a la Santa Misa, se van a acordar de la clase de latín y como van a estar en la Santa Misa, van a rezar por mí. Entonces, bueno, me encomiendo a las oraciones de ustedes cuando estén en la Santa Misa escuchándola. Beate Maria Semper Virgini, Beato Micaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste,
sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis, no se dice sanctis, sino sanctis, et vobis fratres. Ah, bueno, esta es la parte del Padre, porque aquí es sanctis, et vos. El TV Et Pater. tibi pater. Sí. Uy, Dios, qué vergüenza. Si se me olvidó latín. Et tibi. Sí, qué vergüenza. Et tibi pater. Quia peccavi nimis, quia es porque, peccavi nimis, peccavi ahí está en pretérito perfecto. Entonces, ¿cómo es el pretérito perfecto de pecar? He pecado. Uy, qué nivel, Jaime. He pecado nimis, excesivamente, he pecado mucho. Cogitazione verbo et opero, ¿eso en qué caso, en qué declinación está? ¿Con qué? Bueno, sí, no les voy a preguntar en qué declinación está, sino en qué caso está. Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo o ablativo. Nominativo. No, en nominativo no está. No, dativo también. Ahí estaría en ablativo, Caro. Porque he ¿En pecado ablativo? con Ah, el ok. pensamiento, con la palabra y con Ah, la obra. pues, complemento circunstancial, sí. Exacto, complemento circunstancial. Oiga, tan chévere que es estudiar esto, porque, no, hablando en serio, cuando uno ya está en la Santa Misa, va a entender mejor las oraciones, ¿sí? Cuya peccavi, he pecado, nimis excesivamente con la cogitazione, con el pensamiento, verbo, con la palabra, et opere. Mea culpa, mea culpa. ¿Eso en qué caso estaría? También en ablativo. Por mi culpa, ¿cierto? Ujú. Exacto, Entonces, sí, estaría en ablativo, sí. sí. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ideo, o sea, por eso, precor, yo ruego, ¿sí? De hecho, eh, precor, no, se me fue la palabra que iba a decir en castellano. Suplicar. Suplica, no, pero, no, no, olvídenlo, no iba a decir, no, se me olvidó. Ideo precor, por eso ruego, ¿a quién? ¿A quién voy a rogar? Ah, Santa María, siempre Virgen. ¿Y eso en qué caso está? En dativo. ¿Segura? Le ruego Nominativo. No, nominativo no está, porque está el verbo, sus mercedes. Miren, miren, yo por eso les dije que una hoja de ruta es ver la declinación. Tienen que ver la declinación. Aquí se hizo la bendita declinación. Aquí está. ¿Sí? Sus mercedes. ¿En qué letra está terminando ideo precor? Beatam, Mariam. Acusativo. a en acusativo. En acusativo, es que fíjense en el Mm. bendito cuadro, por el amor de Dios. Ah, la- Una clave es que cuando le suene la M, Beatam, Mariam, Semper Virginem, y si está en singular, ¿en qué caso sería? Acusativo. Acusativo singular. Pero si yo estoy hablando en plural, ¿sí? Pulcras. Bueno, arum. Librorum, ¿cómo? Sí, sería en genitivo. Muy Sería. bien, genitivo plural, excelente. Eso es lo que yo necesito con estos ejercicios, que ustedes vayan teniendo esa agilidad mental de ubicarse en ese mapa que les di, ¿sí? Porque yo no quiero que ustedes me digan, mire, yo vivo en la casa de allí en la esquina y llega a la vuelta y se corre un poquito para adelante y llega, no. En el latín tenemos que hablar como si estuviéramos en un cuadro lógico, ¿sí? Entonces tienen que ubicar bien la palabra y por eso fue que hablamos casi durante 4 clases sobre el tema de la función de la palabra. ¿Mm? Porque la función de la palabra lo que me estaba diciendo era, mire, usted tiene este mapa y hay casas que quedan al norte, hay unas casas que quedan al sur, otras al oriente, otras al occidente. La ruta por donde usted puede transitar es por la NQS si quiere ir de norte a sur, pero si también lo prefiere puede irse por la avenida 68. Eso es lo que yo quiero que se aprenda con este tema del latín y la agilidad mental para ubicarse. ¿Mm? A mí también me cuesta muchísimo. Yo de latín casi no sé nada, pero la idea es que lo poquito que nosotros sepamos
lo pongamos en práctica para podernos mover como en una especie de mapa, ¿sí? Como una especie de videojuego donde estamos moviéndonos con el latín. Listo. Aquí vamos. Entonces, ideo precor beatam. Entonces, ¿en qué caso está? Acusativo. Muy Acusativo bien. singular. Acusativo singular. Semper, ¿en qué caso está? Semper. Semper, ¿a qué traduce en castellano? Siempre. 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 ¿Y en qué caso está? ¿Nominativo? No. Miren, por favor, sus mercedes lindas. ¿Están viendo la diapositiva que está en la pantalla? Ujú. Sí. ¿Se acuerdan que hay unas palabras que son variables, que son los verbos, los sustantivos, los Sí, los adjetivos, adverbios. y hay otras que son invariables? ¿Se acuerdan qué quiere decir invariable? Que no cambia. O sea que como es un adverbio no se declina. Exacto, mi querida Caro. Entonces, como siempre es un adverbio, No está en ningún caso. no está en ningún caso, Mm. ¿sí? Por eso, ¿eso qué es? ¿Un sustantivo, o un adjetivo, un verbo, Un adverbio. un adverbio? ¿Y eso se conjuga o se declina? No, nada. Nada. Da igual. Entonces, ojo, o sea, si yo hubiera hecho un examen de latín, se hubieran rajado. Claro, sí. Oiga, sí, voy a hacer un tipo de exámenes para motivarlos. Voy a aplicar el conductismo en nuestra clase. Estímulos positivos y estímulos negativos con las notas. ¿Listo? Entonces, después sigue, Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Johannem Baptistam. Ojo, aquí va a hablar en qué declinación, Sanctos Apóstolos. Esa declinación no la hemos visto. Y sí, aquí yo estaría cometiendo como una trampita porque les estoy preguntando algo que no hemos visto. Pero por ahora, acuérdense que está en plural, porque está hablando de los sanctos apóstolos. Eso es lo bonito del castellano con respecto al latín. Porque por más de que no sepamos latín, sabemos que está en plural, sanctos apóstolos, ¿sí? Y ese sería el acusativo plural. Para las palabras femeninas es pulcras. Por ejemplo, si yo hablase santas, ¿señor? Sí, por ejemplo, si yo dijera sanctas rosas, ¿eso en qué caso estaría? Acusativo plural. Exacto, muy bien, Nata, acusativo plural. Entonces, estos nombres, este sustantivo y el adjetivo, ¿en qué caso están? Acusativo plural. Exacto, aunque no hemos visto la segunda declinación, pero aquí ya nos estamos ubicando. Sanctos apóstolos Petrum et Paulum, omnes santos et vos, fratres. Esto no lo hemos visto todavía, el vos, ¿sí? Pero eso, bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero por nuestra habla castellana ya sabemos que es y ustedes, bueno. Et vos, fratres, orare prome ad dominum deum nostrum. Ese orare, ¿en qué caso está? ¿En qué declinación está? Orar, pues un verbo. ¿Y está declinado? Está conjugado. Bien, Caro, excelente. ¿Y está conjugado en qué tiempo verbal? Imperativo. Imperativo. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo le estoy, bueno, Estás aunque pidiendo, suene, sabes por mí. exacto, aunque suene como una exigencia a lo protestante, yo te declaro. No, aquí es como, bueno, yo te digo que por favor ruegue por mí, ruegue por mí. Pero es como un acto de, después de decir que soy una basura y que he pecado mucho, pues el mismo sentido de la frase no está diciendo que yo estoy pidiendo con arrogancia,
sino que yo estoy pidiendo con humildad, ruegue por mí, como cuando uno tiene un problema muy grande, está muy acongojado, y uno a alguien le dice, mire, ruegue por mí. No, uno no lo está mandando, pero uno le está pidiendo con el ruegue por mí, a pesar de que el tiempo verbal sea un imperativo, ¿sí? Orare promé. De hecho, cuando en la capilla rezan, y eso es lo feo, cuando hay algunos fieles que pareciera que van como en una carrera de rugby, dándose, bueno, con todos los que van rezando, se escucha feo, pero cuando todos rezan al unísono, el confiteordeo, y bueno, sobre todo si hay algún niño que acolita, la voz del acólito tiene que sobresalir sobre la de los fieles, porque el acólito es el que está representando a los fieles ante el altar, por eso el comportamiento del acólito tiene que ser extremadamente decoroso, pulcro, y en cierto modo es como artístico, porque es que la liturgia es un conjunto de gestos por los cuales nosotros adoramos a Dios, y el arte es un conjunto de sonidos o de artes gráficas por los cuales se quiere manifestar un mensaje. ¿Mm? Entonces, el acólito con su voz tiene que sobresalir y tiene que saber pronunciar bien. Entonces, por ejemplo, en la capilla a veces se pronuncia orare pro mea dominum Deum nostro, orare pro mea dominum, orare pro mea dominum. No, orare pro me, ruegue por mí, orad por mí. Orare pro me ad dominum Deum nostrum. Es como si hubiese una coma en castellano ahí. Orare pro me ad dominum Deum nostrum. Además que sonaría como si hubiera una liación, pero no tiene que haber liación. E y la A son dos vocales abiertas, se tienen que pronunciar separadas. Orare pro me ad dominum Deum nostrum. Listo. Me emocioné. ¿Hay alguna pregunta? No, Mauricio. Bueno, estimados amigos, entonces vamos a rezar. Entonces aquí les presento la oración, el Subtum Presidium, es una oración muy antigua. Entonces, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Subtum Presidium confugimus sancta Dei genitrix, nostras deprecaciones ne despicias in necessitatibus nostris, sed a periculis cuntis, liberanos semper Virgo gloriosa et benedicta. Ora pro nobis Santa Dei genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Cristi. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Sede sapientiae, Ora Ora pro nobis. Sancte Joseph, Ora pro nobis. Sancte Tome, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, estimados amigos, muchas gracias, y con la gracia de Dios nos vemos. Listo, entonces quedamos con el horario a las 8 de la noche los lunes, ¿cierto? Sí. ¿Ya es definitivo? Sí, ya es definitivo. Entonces, los lunes a las 8 de la noche, Dios mediante, empezamos a tener nuestras charlas de latín. ¿Sí? Entonces, hoy, bueno, como éramos poquitos, espero que los poquitos que estaban se hayan aprovechado de adelantarse, ¿sí? Porque aquí ya empezamos al ejercicio latinístico en serio. Sí, aquí ya vamos a empezar a hacer traducciones simples. Y la idea mía es que este curso sirva para entender cosas de la liturgia. Porque a mí, ¿de qué me sirve entender cosas de Cicerón? Y yo como fiel católico, pues sí, chévere, pues me da cultura. Pero es mucho más bonito, por ejemplo, entender el último evangelio. Por lo menos aquí, con la explicación que se dio, ¿se puede entender ahora mucho mejor el Confiteor? Claramente. Sí, sí. Y ojo, de hecho, Confiteor es una forma de conjugación de los verbos deponentes. Que eso es un rompecabezas, es espectacular, es muy bacano. Es un poco difícil, pero una vez uno entiende el principio, ya uno vuela con eso. ¿Listo? Entonces son los famosos verbos deponentes, que eso lo veremos por allá como en
en la lección 40. ¿Listo? Bueno, estimados amigos, me encomiendo a sus oraciones y nos hablamos el otro lunes a las 8 de la noche. Corran la voz entonces. ¿Listo? Un abrazo. Lisette, Carolina, Natalia, Miguel, Vivian, Jaime, Gracias, Mao. José Gracias. Gracias, Antonio. Mauricio. Muchas Bueno. gracias. Bueno, José Miguel. Feliz noche. Pero bien. Gracias, Mauricio. Bueno, chao.